El viaje que tanto había esperado se convirtió en una pesadilla en cuestión de minutos. Llevábamos meses planeándolo, mis padres, Antonio y María, mi hermano Carlos, su esposa Laura y su hijo pequeño, Alejandro, y yo, Miguel. La idea era pasar unos días juntos en una casa rural en la Sierra de Guadarrama, cerca de Madrid. Todos parecíamos emocionados por la perspectiva de disfrutar de un tiempo en familia, lejos del bullicio de la ciudad y las preocupaciones cotidianas. El día de la partida llegó con un cielo despejado y un sol radiante, como si el tiempo quisiera bendecir nuestra escapada familiar. Cargamos los coches con maletas, comida y juegos de mesa, listos para crear recuerdos inolvidables. El viaje fue agradable, con Alejandro cantando canciones infantiles desde su sillita en el asiento trasero y todos compartiendo anécdotas y risas. Al llegar a nuestro destino, una hermosa casa de piedra rodeada de pinos y con vistas a las montañas, sentí que algo no encajaba. La sensación de incomodidad creció mientras descargábamos el equipaje y explorábamos la casa. Había algo en el ambiente, en las miradas furtivas entre mi hermano y mis padres, que me ponía nervioso. Fue cuando comenzamos a distribuir las habitaciones que la verdad salió a la luz. Mi madre, con una voz titubeante que nunca le había escuchado antes, comenzó a asignar los dormitorios. Carlos, Laura y Alejandro, vosotros tendréis la habitación grande del segundo piso. Papá y yo nos quedaremos en la del primer piso junto al baño. Esperé, confundido, a que mencionara mi habitación. El silencio que siguió fue ensordecedor. Miré a mi alrededor, buscando en los ojos de mi familia alguna explicación, pero todos evitaban mi mirada. Fue entonces cuando Carlos, con esa sonrisa burlona que siempre usaba cuando creía tener la ventaja, se acercó a mí. Miguel, hermanito, dijo, colocando su mano sobre mi hombro de una manera que pretendía ser fraternal pero que se sentía condescendiente, verás, hemos pensado que, como eres el único soltero, no necesitas realmente una habitación propia. Puedes dormir en el sofá del salón, no te importa, ¿verdad? Al fin y al cabo, nosotros somos la verdadera familia aquí. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. ¿La verdadera familia? ¿Qué se suponía que significaba eso? Miré a mis padres, esperando que intervinieran, que dijeran algo, cualquier cosa que contradijera esa afirmación cruel. Pero se quedaron allí, mudos, mirando hacia otro lado como si las paredes de piedra de la casa fueran de repente lo más interesante del mundo. Sentí como la sangre me hervía, una mezcla de dolor y rabia que amenazaba con explotar. Pero no les daría esa satisfacción. Con una calma que no sabía que poseía, respondí, entiendo. Si eso es lo que pensáis, entonces me voy. La sorpresa en sus rostros habría sido cómica si la situación no fuera tan dolorosa. Mi madre fue la primera en reaccionar, dando un paso adelante con una expresión de pánico. Miguel, hijo, no seas así. No es para tanto. Solo pensamos que... La interrumpí antes de que pudiera terminar. ¿Qué, mamá? ¿Que no soy lo suficientemente importante como para tener un lugar en esta familia? ¿Que por no estar casado y no tener hijos no merezco el mismo respeto que Carlos? Mi padre, siempre el mediador, intentó calmar las aguas. Vamos, Miguel, no lo tomes así. Sabes que te queremos. Es solo que, bueno, el espacio es limitado y pensamos que yo podía ser el sacrificado, completé su frase. No hace falta que sigáis explicando. Lo entiendo perfectamente. Me dirigí hacia la puerta, recogiendo mi mochila en el camino. Podía escuchar a Laura susurrando algo a Carlos, probablemente instándole a que me detuviera, pero él se mantuvo en silencio. Alejandro, demasiado pequeño para entender lo que estaba pasando, jugaba felizmente con sus juguetes, ajeno al drama que se desarrollaba a su alrededor. Antes de salir, me volví una última vez hacia mi familia. Vi culpa en los ojos de mis padres, una mezcla de arrepentimiento y vergüenza que llegaba demasiado tarde. Carlos mantenía su postura desafiante, aunque pude notar un atisbo de duda en su mirada. Laura parecía incómoda, dividida entre la lealtad a su marido y la empatía hacia mí. Espero que disfrutéis de vuestras vacaciones familiares, dije, poniendo un énfasis amargo en la última palabra. Yo buscaré mi propio camino. Con esas palabras, salí de la casa y me adentré en el sendero que llevaba al bosque cercano.
El sol de la tarde bañaba los árboles con una luz dorada, creando un contraste cruel con la oscuridad que sentía en mi interior. Caminé sin rumbo fijo, dejando que mis pies me llevaran lejos de aquellos que se suponía que debían amarme incondicionalmente. Mientras avanzaba por el camino de tierra, los sonidos del bosque comenzaron a llenar el vacío que el silencio de mi familia había dejado. El canto de los pájaros, el susurro de las hojas movidas por la brisa, el crujir de las ramas bajo mis pies. Poco a poco, la naturaleza fue calmando mi espíritu herido, ofreciéndome un consuelo que no esperaba encontrar. Después de lo que parecieron horas, llegué a un pequeño claro. Me senté en una roca, dejando que mi mirada se perdiera en el horizonte. Las montañas se alzaban majestuosas frente a mí, indiferentes a los dramas humanos que se desarrollaban a sus pies. Por primera vez desde que salí de la casa, me permití sentir plenamente el peso de lo que había sucedido. Las lágrimas comenzaron a caer, silenciosas al principio, luego en sollozos incontrolables. Lloré por la traición de mi familia, por la injusticia de ser tratado como un ciudadano de segunda clase en mi propio clan. Lloré por los años de amor y lealtad que parecían no significar nada frente a la verdadera familia de Carlos. Mientras lloraba, mi teléfono comenzó a sonar insistentemente en mi bolsillo. Lo saqué y vi una sucesión de llamadas perdidas y mensajes. Mis padres, Carlos, incluso Laura. Todos parecían haber encontrado su voz ahora que ya no estaba allí para escucharlos. Apagué el teléfono, no estaba listo para enfrentarme a ellos todavía. A medida que el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados, sentí que una extraña paz me invadía. Estaba solo, sí, pero también me sentía extrañamente libre. Libre de las expectativas, de los juicios, de la constante comparación con mi hermano, exitoso. Me pregunté qué haría a continuación. No tenía un plan, no había pensado más allá de mi escape dramático. Pero mientras observaba cómo las sombras se alargaban en el bosque, supe que encontraría mi camino. Tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero lo encontraría. Con ese pensamiento, me levanté de la roca y comencé a caminar de nuevo. No sabía hacia dónde me dirigía, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba yendo en la dirección correcta. La noche había caído sobre la sierra de Guadarrama, y yo seguía caminando sin rumbo fijo por los senderos del bosque. El aire fresco de la montaña llenaba mis pulmones, trayendo consigo el aroma a pino y tierra húmeda. Los sonidos nocturnos del bosque, el ulular de un búho a lo lejos, el crujir de las ramas bajo mis pies, se habían convertido en mis únicos compañeros. Mientras avanzaba, mi mente no dejaba de dar vueltas a los acontecimientos del día. Las palabras de Carlos resonaban en mi cabeza: nosotros somos la verdadera familia. ¿Qué significaba eso realmente? ¿Acaso los años que habíamos compartido, las risas, las peleas de hermanos, los momentos difíciles que habíamos superado juntos, no contaban para nada? Mi teléfono, que había vuelto a encender por si acaso necesitaba ayuda, vibraba constantemente en mi bolsillo. Eran mis padres, Carlos, incluso Laura. Sus nombres aparecían en la pantalla uno tras otro, como un recordatorio constante de lo que había dejado atrás. Pero no me sentía capaz de contestar. ¿Qué podría decirles? ¿Cómo podría explicarles el dolor que me habían causado? Decidí silenciar el teléfono. Necesitaba este tiempo para mí, para reflexionar sobre lo que realmente significaba la familia y cuál era mi lugar en ella. O si acaso tenía un lugar. El sendero se hizo más empinado, y pronto me encontré jadeando por el esfuerzo. Pero no me detuve. Cada paso que daba me alejaba más de ellos y, al mismo tiempo, sentía que me acercaba a una especie de paz interior que no había experimentado en mucho tiempo. Después de lo que parecieron horas, llegué a un pequeño claro en el bosque. La luna, grande y brillante, iluminaba el espacio lo suficiente como para que pudiera ver a mi alrededor. Encontré una roca plana y me senté, agradecido por el descanso. Desde allí, podía ver las luces lejanas del pueblo en el valle. Me pregunté si mi familia estaría allí, en la casa rural, preocupados por mí o si simplemente habrían seguido con sus planes como si yo nunca hubiera existido. La idea me provocó una punzada de dolor en el pecho. Saqué una botella de agua de mi mochila y bebí un largo trago. No me había dado cuenta de lo sediento que estaba. Mientras recuperaba el aliento,
comencé a pensar en mi vida hasta ese momento. Siempre había sido el diferente en la familia. Mientras Carlos siguió el camino tradicional, universidad, buen trabajo, matrimonio, hijos, yo había optado por una ruta menos convencional. Había estudiado Bellas Artes, para disgusto de mi padre, que no veía futuro en ello. Trabajaba como ilustrador freelance, lo que significaba que mis ingresos eran irregulares, pero me permitía hacer lo que amaba. Quizás ese era el problema. Quizás, a los ojos de mi familia, mi elección de vida me hacía menos valioso, menos familia. La idea me enfureció. ¿Acaso el valor de una persona se medía por su conformidad con las expectativas sociales? El cielo comenzó a aclararse ligeramente, los primeros indicios del amanecer tiñendo el horizonte de tonos rosados y anaranjados. Había pasado toda la noche caminando y reflexionando. Me sentía agotado física y emocionalmente, pero también extrañamente en paz. Decidí continuar mi camino. No tenía un destino en mente, pero sentía que necesitaba seguir moviéndome. Conforme avanzaba, el bosque comenzó a despertar a mi alrededor. Los pájaros iniciaron su canto matutino, y pude ver algunos conejos saltando entre los arbustos. El sendero me llevó hasta un pequeño arroyo. El sonido del agua corriendo sobre las rocas era relajante, casi hipnótico. Me detuve para refrescarme, lavando mi cara con el agua fría y cristalina. Mi reflejo en el agua me devolvió la mirada de un hombre cansado, con los ojos enrojecidos por la falta de sueño y el llanto. Mientras estaba allí, agachado junto al arroyo, escuché un ruido detrás de mí. Me giré rápidamente, alarmado, solo para encontrarme cara a cara con un ciervo. El animal me miró fijamente por un momento, tan sorprendido de verme como yo a él. Luego, con un movimiento grácil, saltó sobre el arroyo y desapareció entre los árboles. Ese breve encuentro me llenó de una extraña sensación de asombro y conexión con la naturaleza. Por un momento, olvidé mis problemas, maravillado por la belleza y la simplicidad de la vida silvestre. Continué mi camino, esta vez con un paso más ligero. El sol ya había salido completamente, bañando el bosque con una luz dorada que se filtraba entre las hojas de los árboles. A pesar del cansancio, me sentía más fuerte con cada paso que daba. Cerca del mediodía, el sendero me llevó hasta lo que parecía ser una antigua cabaña de madera. Estaba en mal estado, era evidente que llevaba años abandonada, pero aún se mantenía en pie. La puerta estaba entreabierta, moviéndose ligeramente con la brisa. Por un momento, dudé. Entrar en una cabaña abandonada en medio del bosque no parecía la idea más sensata. Pero el cansancio de la noche en vela comenzaba a pasarme factura, y la perspectiva de un lugar para descansar era demasiado tentadora. Con cautela, me acerqué a la cabaña y empujé la puerta. El interior estaba oscuro y polvoriento, pero sorprendentemente intacto. Había una vieja mesa de madera, un par de sillas, y en una esquina, lo que parecía ser un catre. Dejé mi mochila en el suelo y me senté en una de las sillas, que crujió bajo mi peso. El silencio en la cabaña era absoluto, roto solo por el ocasional canto de un pájaro en el exterior. Saqué mi teléfono del bolsillo. La batería estaba casi agotada, pero aún tenía suficiente carga para ver las notificaciones. Decenas de llamadas perdidas y mensajes. Suspiré, debatiéndome entre la necesidad de comunicarme con mi familia y el deseo de mantener mi distancia. Finalmente, decidí enviar un mensaje corto a mis padres: estoy bien. Necesito tiempo para pensar. Por favor, no me busquen. Apagué el teléfono justo después de enviarlo, no quería lidiar con su respuesta en ese momento. El cansancio me golpeó de repente, como una ola. Me arrastré hasta el catre y me tumbé, usando mi mochila como almohada. A pesar de lo incómodo que era, el agotamiento pudo más y pronto me quedé dormido. Cuando desperté, la luz que se filtraba por las grietas de las paredes de la cabaña había cambiado. Ya no era la luz brillante del mediodía, sino la luz dorada del atardecer. Había dormido durante horas. Me incorporé, sintiéndome desorientado por un momento. Los acontecimientos del día anterior volvieron a mi mente de golpe, y sentí una nueva oleada de emociones: tristeza, ira, confusión. Pero había algo más.
Una sensación de que algo había cambiado en mí durante esa caminata solitaria y ese sueño en la cabaña abandonada. Me sentía más fuerte, de alguna manera. Como si la distancia y el tiempo me hubieran dado una nueva perspectiva. Me levanté y me estiré, sintiendo como mis músculos protestaban después de la larga caminata y el sueño en el duro catre. Miré alrededor de la cabaña, preguntándome cuántas historias guardarían esas viejas paredes de madera. Fue entonces cuando lo noté. En una esquina de la cabaña, medio oculto por las sombras, había un viejo baúl. La curiosidad pudo más que la precaución, y me acerqué para examinarlo. El baúl estaba cerrado con un candado oxidado, pero este cedió fácilmente cuando lo forcé. Dentro, encontré varios objetos cubiertos de polvo, algunas prendas de ropa antigua, un par de libros con las páginas amarillentas por el tiempo, y un pequeño cuaderno de cuero. Con cuidado, abrí el cuaderno. Las páginas estaban llenas de una escritura delicada y antigua. Era un diario. Comencé a leer, fascinado por las palabras de alguien que había vivido en ese mismo lugar mucho tiempo atrás. El diario pertenecía a una mujer llamada Isabel. Hablaba de su vida en la montaña, de las dificultades y las alegrías de vivir en un lugar tan aislado. Pero lo que más me impactó fue un pasaje en particular: hoy hace un año que dejé atrás a mi familia. Un año desde que decidí que no podía seguir viviendo según sus expectativas, negando quién soy realmente. Ha sido un año difícil, lleno de dudas y momentos de soledad. Pero también ha sido un año de descubrimiento, de aprender a amarme a mí misma tal como soy. Y ahora sé que tomé la decisión correcta. Porque la verdadera familia no es solo la de sangre, sino la que formamos con aquellos que nos aceptan y nos aman incondicionalmente. Esas palabras resonaron profundamente en mí. Era como si Isabel, a través del tiempo, me estuviera hablando directamente, ofreciéndome el consuelo y la sabiduría que necesitaba en ese momento. Cerré el diario, sintiéndome extrañamente conmovido. La historia de Isabel me había dado una nueva perspectiva sobre mi propia situación. Tal vez, pensé, este desencuentro con mi familia no era el final, sino el comienzo de algo nuevo. Con ese pensamiento, recogí mis cosas y me preparé para salir de la cabaña. No sabía exactamente hacia dónde me dirigía, pero por primera vez desde que había dejado la casa rural, sentía que tenía un propósito. Mientras cerraba la puerta de la cabaña detrás de mí, miré hacia el cielo. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de tonos rojos y naranjas. Un nuevo día llegaría pronto, trayendo consigo nuevas posibilidades. Di un paso adelante, listo para continuar mi camino. La caminata solitaria había terminado, pero mi viaje, sentía, apenas estaba comenzando. La noche había caído completamente sobre el bosque de la Sierra de Guadarrama cuando salí de la cabaña abandonada. La oscuridad era densa, apenas interrumpida por la tenue luz de la luna que se filtraba entre las copas de los árboles. Los sonidos nocturnos del bosque, antes reconfortantes, ahora parecían más amenazadores en la penumbra. Caminé con cautela, usando la linterna de mi teléfono para iluminar el sendero. El aire fresco de la noche me ayudaba a mantenerme alerta, a pesar del cansancio acumulado. No tenía un destino claro, pero sentía que debía seguir avanzando, como si algo o alguien me estuviera guiando. Después de lo que parecieron horas, el sendero me llevó a un claro en el bosque. La luna llena brillaba intensamente, bañando el área con una luz plateada que le daba un aspecto casi mágico. En el centro del claro, para mi sorpresa, se alzaba otra cabaña. Esta parecía más antigua y desgastada que la anterior, como si hubiera estado allí durante siglos. Me acerqué con precaución. A diferencia de la otra cabaña, esta emanaba una extraña sensación de vida. No sabría explicarlo, pero sentía como si la estructura misma estuviera respirando. La puerta estaba entreabierta y, movido por una curiosidad que no pude contener, decidí entrar. El interior de la cabaña estaba sumido en la oscuridad. Encendí mi linterna y el haz de luz reveló un espacio pequeño pero acogedor. Había una chimenea en una esquina, una mesa de madera gastada en el centro, y algunas sillas dispersas. Lo que más me llamó la atención fue una mecedora junto a la ventana, que se balanceaba suavemente como si alguien acabara de levantarse de ella. «Hola», llamé, mi voz apenas un susurro en la quietud de la noche. No hubo respuesta, solo el crujir de la madera bajo mis pies.
Me adentré más en la cabaña, sintiendo una mezcla de miedo y fascinación. Fue entonces cuando lo escuché, un susurro, tan suave que al principio pensé que era el viento colándose por las grietas de las paredes. «¿Por qué estás aquí?», preguntó una voz femenina. Me giré bruscamente, el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. No había nadie allí, al menos nadie que pudiera ver. «¿Quién eres?», pregunté, mi voz temblando ligeramente. Frente a mí, en el espacio que antes estaba vacío, comenzó a materializarse una figura. Era una mujer joven, con un vestido largo y anticuado. Su apariencia era etérea, casi translúcida, y sus ojos brillaban con una luz que no parecía de este mundo. «Me llamo Isabel», dijo la figura, su voz suave pero clara. «Esta ha sido mi casa durante mucho tiempo». Retrocedí un paso, sorprendido y asustado. Eres un fantasma», balbuceé. Isabel sonrió con tristeza. «Supongo que eso es lo que soy ahora. Pero una vez fui como tú, buscando mi lugar en el mundo». Mi mente daba vueltas, tratando de procesar lo que estaba viendo. Parte de mí quería salir corriendo de la cabaña, pero otra parte, la parte que había leído el diario en la cabaña anterior, estaba intrigada. «¿Eres la misma Isabel del diario?», pregunté, recordando las palabras que había leído horas antes. Sus ojos se iluminaron con reconocimiento. «Ah, ¿has encontrado mi diario?». «Sí, soy yo». Hace mucho tiempo que nadie leía mis palabras. Poco a poco, mi miedo inicial fue cediendo a la curiosidad. Me senté en una de las sillas, sin apartar la vista de Isabel. «¿Qué te pasó? ¿Por qué sigues aquí?». Isabel se movió hacia la mecedora, sentándose en ella con un movimiento fluido que desafiaba la física. «Es una larga historia», dijo. «Pero parece que tienes tiempo, ¿no? Y quizás mi historia pueda ayudarte con la tuya». Asentí, animándola a continuar. Isabel comenzó a hablar, su voz mezclándose con el suave crujir de la mecedora. «Nací en un pueblo no muy lejos de aquí, en 1892. Desde pequeña, supe que era diferente. Mientras las otras niñas soñaban con casarse y tener hijos, yo soñaba con viajar, con aprender, con ser libre. Mi familia no lo entendía. Para ellos, una mujer solo tenía un camino en la vida». Mientras hablaba, la habitación a nuestro alrededor parecía cambiar. Las paredes se desvanecieron, reemplazadas por imágenes de un pueblo antiguo, de gente vestida con ropas de otra época. Era como si estuviéramos viendo los recuerdos de Isabel. «Cuando cumplí 18 años», continuó, «mi padre decidió que era hora de que me casara. Eligió a un hombre del pueblo, un buen partido según él. Pero yo no podía aceptarlo. No podía resignarme a una vida que no había elegido». Las imágenes cambiaron, mostrando a una joven Isabel discutiendo con sus padres, lágrimas en sus ojos. Una noche, tomé la decisión. Empaqué lo poco que tenía y me fui. Caminé durante días, adentrándome en el bosque, hasta que encontré esta cabaña. Estaba abandonada, como ahora, pero para mí era un refugio, un lugar donde podía ser yo misma. La escena cambió de nuevo, mostrando a Isabel llegando a la cabaña, exhausta pero con una mirada de determinación en su rostro. «Viví aquí durante años», dijo, su voz teñida de nostalgia. «Aprendí a sobrevivir en el bosque, a ser autosuficiente. Escribía en mi diario, soñando con el día en que podría compartir mi historia con el mundo. Pero ese día nunca llegó». La tristeza en su voz era palpable. Las imágenes a nuestro alrededor se desvanecieron, y volvimos a estar en la cabaña oscura. «¿Qué pasó?», pregunté en voz baja. Isabel suspiró, un sonido que parecía venir de muy lejos. «El invierno de 1920 fue especialmente duro. Enfermé, y no había nadie para cuidarme. Una noche, me dormí junto al fuego y nunca desperté. Un escalofrío recorrió mi espalda». La historia de Isabel era trágica, pero había algo en ella que resonaba conmigo. «Desde entonces», continuó, «he estado aquí. Viendo las estaciones pasar, viendo el mundo cambiar. A veces, gente como tú encuentra esta cabaña. Escucho sus historias, sus problemas. Intento ayudarles si puedo.
Me miró directamente, sus ojos brillando con una sabiduría que solo podía venir de décadas de observación. «Y ahora estás tú aquí. ¿Cuál es tu historia, joven?» Por un momento, dudé. ¿Cómo podía comparar mis problemas con los de Isabel? Pero había algo en su mirada que me invitaba a confiar en ella. Así que le conté todo, la reunión familiar, el desaire de mi hermano, mi huida al bosque. Isabel escuchó atentamente, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé, se quedó en silencio por un momento, como reflexionando. «Entiendo tu dolor», dijo finalmente. «La familia puede ser tanto nuestro mayor apoyo como nuestra mayor fuente de dolor. Pero déjame decirte algo que he aprendido en mis muchos años aquí, la verdadera familia no siempre es la de sangre». Sus palabras eran un eco de lo que había leído en su diario, pero escucharlas directamente de ella les daba un peso diferente. «La verdadera familia», continuó, «son aquellos que te aceptan tal como eres, que te apoyan en tus decisiones, incluso cuando no las entienden. A veces, tenemos que crear nuestra propia familia». Sentí que mis ojos se llenaban de lágrimas. Las palabras de Isabel tocaban algo profundo dentro de mí. «Pero», añadió, su voz suavizándose, «eso no significa que debas abandonar a tu familia de sangre. A veces, las personas necesitan tiempo para entender, para crecer. Quizás tu partida les haga reflexionar sobre sus acciones». Asentí, incapaz de hablar por el nudo en mi garganta. Isabel se levantó de la mecedora y se acercó a mí. Aunque era un espíritu, podía sentir una calidez emanando de ella. «No cometas mi error», dijo. «No te aísles completamente. Busca tu camino, sí, pero no cierres la puerta a la reconciliación». Extendió su mano, como si quisiera tocarme, pero se detuvo a unos centímetros de mi rostro. «Tienes una oportunidad que yo no tuve. Usa tu tiempo sabiamente. Encuentra tu lugar en el mundo, pero no olvides que el amor, en todas sus formas, es lo que nos hace verdaderamente humanos». Con esas palabras, Isabel comenzó a desvanecerse. «Es hora de que sigas tu camino», dijo, su voz cada vez más distante. «Recuerda, la vida es demasiado corta para vivirla según las expectativas de otros. Sé fiel a ti mismo, pero mantén tu corazón abierto». Y con eso, desapareció, dejándome solo en la cabaña. El silencio que siguió era ensordecedor, roto solo por el sonido de mi propia respiración. Me quedé sentado por un tiempo, procesando todo lo que había ocurrido. Parte de mí se preguntaba si había sido real o si el cansancio me había hecho alucinar. Pero en mi corazón, sabía que el encuentro con Isabel había sido real, y que sus palabras contenían una verdad que necesitaba escuchar. Cuando finalmente me levanté para irme, noté algo en la mesa que no había visto antes, una pequeña flor silvestre, fresca como si acabara de ser cortada. La tomé con cuidado, un recuerdo tangible de mi encuentro sobrenatural. Salí de la cabaña con una nueva determinación. El cielo comenzaba a aclararse, los primeros rayos del amanecer pintando el horizonte. Un nuevo día estaba comenzando, y con él, sentía que también comenzaba un nuevo capítulo en mi vida. Mientras caminaba de vuelta al sendero, las palabras de Isabel resonaban en mi mente. Tenía mucho en qué pensar, muchas decisiones que tomar. Pero por primera vez desde que había dejado la casa rural, sentía que tenía una dirección, un propósito. El bosque a mi alrededor parecía diferente ahora, lleno de posibilidades en lugar de amenazas. Respiré profundamente, llenando mis pulmones con el aire fresco de la mañana. No sabía exactamente qué me deparaba el futuro, pero estaba listo para enfrentarlo. Con un último vistazo a la cabaña, que ahora parecía una estructura normal y abandonada bajo la luz del amanecer, comencé mi descenso de la montaña. Era hora de enfrentar al mundo, y a mi familia, con una nueva perspectiva. El descenso de la montaña fue mucho más fácil que el ascenso, tanto física como emocionalmente. Cada paso que daba me acercaba más a la civilización, pero también a una decisión que tendría que tomar. ¿Volvería con mi familia o seguiría mi propio camino? Las palabras de Isabel resonaban en mi mente, mezclándose con mis propios pensamientos y emociones. Cuando llegué al pie de la montaña, el sol ya estaba alto en el cielo. El pequeño pueblo de Navacerrada se extendía frente a mí, sus casas de piedra y tejados rojos un recordatorio de que había vuelto al mundo de los vivos.
Me detuve en la plaza del pueblo, inseguro de qué hacer a continuación. Fue entonces cuando vi el cartel, Biblioteca Municipal y Archivo Histórico. Algo dentro de mí se agitó. Quizás allí podría encontrar más información sobre Isabel, confirmar que mi experiencia había sido real y no solo un sueño provocado por el cansancio y la soledad. Entré en el edificio, agradecido por el aire acondicionado que contrastaba con el calor del mediodía. Una mujer mayor, con gafas de media luna y el pelo recogido en un moño, me miró desde detrás del mostrador. «Buenos días», dije, acercándome. Me preguntaba si podrían ayudarme. Estoy buscando información sobre una mujer que vivió en esta zona hace mucho tiempo. Se llamaba Isabel. La bibliotecaria me miró con curiosidad. ¿Isabel? Es un nombre común. ¿Tiene alguna información más específica? Dudé por un momento. ¿Cómo explicar que estaba buscando a un fantasma? Vivió a principios del siglo XX, dije finalmente. Creo que desapareció en el bosque, cerca de una cabaña abandonada. Los ojos de la mujer se iluminaron con reconocimiento. Ah, debe estar hablando de Isabel Martínez. La chica que se fugó. Es una leyenda local. Mi corazón dio un vuelco. ¿Puede contarme más sobre ella? La bibliotecaria asintió y me hizo un gesto para que la siguiera. Me llevó a una pequeña sala llena de archivos y documentos antiguos. Tenemos algunos registros de esa época, dijo mientras buscaba entre las cajas. Isabel Martínez nació en 1892, hija de uno de los terratenientes más ricos de la zona. Desapareció en 1910, justo antes de su boda arreglada con el hijo de otro terrateniente. Sacó un viejo periódico y me lo mostró. En la primera página, amarillenta por el tiempo, vi un titular: joven heredera desaparece en vísperas de su boda. La búsqueda duró semanas, continuó la bibliotecaria. Pero nunca la encontraron. Algunos dicen que se fugó con un amante secreto. Otros, que se perdió en el bosque y murió. Con el tiempo, se convirtió en una especie de leyenda local. Las madres la usaban como advertencia para que sus hijas no desobedecieran. Mientras escuchaba, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La historia coincidía con lo que Isabel me había contado, pero había detalles que ella había omitido. ¿Qué pasó con su familia?, pregunté. La bibliotecaria sacó otro documento. Su padre, don Alejandro Martínez, nunca se recuperó de la desaparición de su hija. Según los registros, gastó toda su fortuna en la búsqueda. Murió en la pobreza unos años después. La madre de Isabel, doña Carmen, se recluyó en un convento. Miré los documentos frente a mí, tratando de asimilar toda la información. Isabel no solo había dejado atrás su vida, sino que su decisión había tenido consecuencias dramáticas para toda su familia. ¿Y la cabaña en el bosque?, pregunté, recordando el lugar donde había tenido mi encuentro sobrenatural. La bibliotecaria frunció el ceño, pensativa. Hay rumores sobre una cabaña abandonada en lo profundo del bosque. Algunos excursionistas dicen haberla visto, pero nadie ha podido encontrarla 2 veces. Se dice que está maldita, que el espíritu de Isabel vaga por allí, esperando ser perdonada. Sentí un nudo en la garganta. ¿Era eso lo que realmente estaba haciendo Isabel? ¿Esperando el perdón? ¿Puedo ver estos documentos más de cerca?, pregunté. La bibliotecaria asintió y me dejó solo en la sala de archivos. Durante las siguientes horas, me sumergí en la historia de Isabel y su familia. Leí cartas desesperadas de su padre pidiendo información sobre su paradero, artículos de periódico especulando sobre su desaparición, incluso un diario de su madre lleno de lamentos y arrepentimientos. Cuanto más leía, más me daba cuenta de que la historia de Isabel era un espejo de la mía propia. Ella había huido de las expectativas de su familia, de un futuro que otros habían planeado para ella. Yo había hecho lo mismo, aunque en circunstancias menos dramáticas. Pero había una diferencia crucial: yo todavía tenía la oportunidad de reconciliarme con mi familia. Isabel nunca tuvo esa oportunidad. Mientras leía, encontré una fotografía antigua. Mostraba a una joven con un vestido elegante, su rostro serio pero con un brillo de determinación en sus ojos. Era Isabel, sin duda.
Verla como una persona real, no solo como un espíritu, me conmovió profundamente. De repente, sentí que alguien me observaba. Levanté la vista y, por un momento, creí ver a Isabel de pie en la esquina de la sala. Pero cuando parpadeé, había desaparecido. Sacudí la cabeza, tratando de aclarar mis pensamientos. ¿Estaba imaginando cosas? ¿O Isabel realmente me estaba siguiendo, tratando de decirme algo? Volví a mirar los documentos frente a mí. Entre ellos, encontré una carta que Isabel había dejado antes de huir. Estaba dirigida a sus padres. Queridos padres, sé que lo que estoy haciendo les causará dolor, y por eso les pido perdón. Pero no puedo vivir la vida que han planeado para mí. Necesito encontrar mi propio camino, ser fiel a mí misma. Espero que algún día puedan entenderlo y perdonarme. Los amo, y siempre serán mi familia, sin importar dónde esté. Su hija, Isabel. Las palabras de Isabel resonaron en mí de una manera que no esperaba. Ella había amado a su familia, a pesar de todo. No había huido por odio o resentimiento, sino por la necesidad de ser fiel a sí misma. Me di cuenta de que yo estaba en la misma encrucijada. Podía seguir huyendo, cortar todos los lazos con mi familia como lo había hecho Isabel. O podía intentar tender un puente, explicar mis sentimientos, tratar de encontrar un terreno común. Con manos temblorosas, saqué mi teléfono del bolsillo. Lo había mantenido apagado desde mi encuentro con Isabel, temeroso de enfrentarme a mi familia. Pero ahora, inspirado por la historia de Isabel y su carta nunca entregada, sentí que era hora de dar el primer paso. Encendí el teléfono y, ignorando la avalancha de notificaciones y mensajes, marqué el número de mi madre. Sonó una vez, 2 veces. Estaba a punto de colgar cuando escuché su voz, temblorosa y llena de emoción. «¿Miguel? ¿Eres tú?» «Sí, mamá», respondí, sintiendo un nudo en la garganta. «Soy yo. Estoy bien. Y, creo que es hora de que hablemos». Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea, y luego escuché a mi madre llorar. «Oh, Miguel, estábamos tan preocupados». «Lo siento tanto, hijo. Todo esto, no debería haber pasado así». Sentí mis propios ojos llenarse de lágrimas. «Lo sé, mamá. Yo también lo siento. He estado pensando mucho, y creo que todos tenemos cosas de qué hablar». «¿Dónde estás?», preguntó. «Podemos ir a buscarte». Miré a mi alrededor, a los documentos que contaban la historia de Isabel. «Estoy en el pueblo, en la biblioteca. Pero creo que necesito un poco más de tiempo. ¿Podemos vernos mañana? Hay mucho que quiero decirles, mucho que necesito que entiendan». Pude escuchar la decepción en su voz, pero también la comprensión. «Claro, hijo. Tómate el tiempo que necesites. Estaremos aquí cuando estés listo». Después de colgar, me quedé sentado en silencio por un largo rato. Sentía como si un peso se hubiera levantado de mis hombros. No había resuelto nada todavía, pero había dado el primer paso. Miré de nuevo la fotografía de Isabel y su carta. «Gracias», murmuré, aunque no estaba seguro si le hablaba a Isabel o a mí mismo. Cuando salí de la biblioteca, el sol ya se estaba poniendo. Me dirigí a la pequeña posada del pueblo, decidido a pasar la noche allí y reunirme con mi familia al día siguiente. Mientras caminaba, sentí una brisa cálida que parecía susurrar: «Buena suerte». Sonreí, agradecido por la extraña serie de eventos que me habían llevado a este momento. Mañana sería un nuevo día, un nuevo comienzo. Y esta vez, estaba decidido a enfrentarlo con honestidad, valor y la sabiduría que había ganado de una joven que había vivido hace más de un siglo. La historia de Isabel había terminado en soledad, pero la mía todavía estaba por escribirse. La mañana llegó con una mezcla de anticipación y nerviosismo. Me desperté temprano en la pequeña habitación de la posada, los primeros rayos del sol filtrándose a través de las cortinas. Mientras me preparaba para el día que tenía por delante, no pude evitar pensar en Isabel y en cómo su historia había cambiado mi perspectiva. Después de un desayuno rápido en el comedor de la posada, decidí dar un paseo por el pueblo antes de reunirme con mi familia. Las calles estaban tranquilas, con solo algunos lugareños empezando su día.
El aire fresco de la mañana y el canto de los pájaros me ayudaron a calmar mis nervios. Llegué a la plaza del pueblo y me senté en un banco, sacando mi teléfono. Con un suspiro profundo, marqué el número de mi madre. ¿Miguel? Su voz sonaba ansiosa al otro lado de la línea. Hola, mamá, respondí, tratando de mantener un tono calmado. Estoy listo para vernos. ¿Dónde están? Estamos en la casa rural, cariño. ¿Quieres que vayamos a buscarte? Pensé por un momento. No, está bien. Iré yo. Estaré allí en 1 hora. Después de colgar, me quedé sentado un rato más, reuniendo mis pensamientos y mi coraje. Finalmente, me levanté y comencé el camino de regreso a la casa rural. El trayecto me pareció mucho más corto de lo que recordaba. Antes de darme cuenta, estaba frente a la puerta de la casa. Respiré hondo y toqué el timbre. La puerta se abrió casi inmediatamente. Mi madre estaba allí, con los ojos rojos e hinchados, como si hubiera estado llorando. Sin decir una palabra, se lanzó hacia mí y me envolvió en un abrazo. Oh, Miguel, sollozó contra mi hombro. Estábamos tan preocupados. Lo siento tanto, hijo. Le devolví el abrazo, sintiendo un nudo en la garganta. Yo también lo siento, mamá, murmuré. Nos quedamos así por un momento, hasta que escuché pasos acercándose. Mi padre apareció en la puerta, su rostro una mezcla de alivio y vergüenza. Miguel, dijo, su voz ronca. Me alegro de que hayas vuelto. Entramos en la casa. En la sala de estar, Carlos y Laura estaban sentados en el sofá, con el pequeño Alejandro jugando en el suelo. Carlos se levantó cuando me vio, su expresión indescifrable. Hermanito, comenzó, pero lo interrumpí con un gesto. Antes de que digamos nada más, dije, mirando a cada uno de ellos, hay mucho de lo que necesitamos hablar. Y necesito que me escuchen, realmente me escuchen, sin interrupciones. ¿Pueden hacer eso? Todos asintieron, un poco sorprendidos por mi tono firme. Nos sentamos, y por un momento, el único sonido en la habitación era el de Alejandro jugando con sus juguetes. Respiré hondo y comencé a hablar. Les conté sobre mi caminata en el bosque, omitiendo la parte sobrenatural de mi encuentro con Isabel. Les hablé de cómo me había sentido excluido y menospreciado, no solo por el incidente de la habitación, sino por años de pequeños comentarios y actitudes. Siempre he sentido que me ven como el fracasado de la familia, dije, mirando directamente a Carlos. Porque no seguí el camino tradicional, porque elegí una carrera en el arte en lugar de en los negocios. Pero eso no me hace menos valioso, ni menos parte de esta familia. Vi cómo Carlos bajaba la mirada, incómodo. Mi madre sollozaba silenciosamente, y mi padre parecía estar luchando por mantener la compostura. Lo que pasó con la habitación, continué, fue solo la gota que colmó el vaso. Me hizo sentir que no tenía lugar aquí, que no era parte de la verdadera familia, punto. Laura, que había estado en silencio hasta ahora, habló. Miguel, nunca quisimos hacerte sentir así. Lo de la habitación, fue un error de juicio. Debimos haber hablado contigo primero. Asentí, agradeciendo su honestidad. Lo sé, Laura. Y aprecio que lo reconozcas. Pero el problema es más profundo que eso. Me volví hacia mis padres. Mamá, papá, sé que están orgullosos de Carlos y su familia, y deberían estarlo. Pero a veces siento que no ven valor en lo que yo hago, en quién soy. Mi padre se aclaró la garganta. Miguel, hijo, nunca quisimos hacerte sentir menos. Es solo que, nos preocupamos por ti. Tu carrera es inestable, y solo queríamos asegurarnos de que estuvieras bien. Lo entiendo, papá, respondí. Pero hay formas de mostrar preocupación sin hacer que alguien se sienta inadecuado. He trabajado duro para llegar donde estoy, y aunque mi carrera no sea tradicional, estoy orgulloso de ella. Carlos, finalmente habló. Miguel, yo, lo siento. Nunca me di cuenta de cuánto te estaban afectando mis comentarios y actitudes. Supongo que siempre pensé que estaba siendo el hermano mayor, tratando de empujarte hacia lo que creía que era mejor para ti.
Pero veo ahora que estaba equivocado. Sus palabras me sorprendieron. No esperaba una disculpa tan directa de Carlos. Gracias, hermano, dije. Significa mucho escucharte decir eso. Hubo un momento de silencio, roto solo por los balbuceos de Alejandro. Luego, mi madre habló, su voz temblorosa pero determinada. Miguel, cariño, todos hemos cometido errores. Pero quiero que sepas que te amamos, y estamos orgullosos de ti. Tal vez no lo hemos demostrado de la mejor manera, pero es verdad. Ver el éxito que has logrado en tu campo, la pasión que pones en tu arte, eso es algo que admiramos, aunque no siempre hayamos sabido cómo expresarlo. Sus palabras me conmovieron profundamente. Sentí que las lágrimas amenazaban con caer, pero las contuve. Gracias, mamá, dije suavemente. Eso significa mucho para mí. Mi padre se inclinó hacia adelante, su rostro serio. Hijo, quiero que sepas que a partir de ahora, las cosas van a cambiar. Vamos a hacer un esfuerzo real por entender y apoyar tu carrera. Y más importante aún, vamos a asegurarnos de que siempre te sientas valorado y respetado en esta familia. Asentí, sintiendo una mezcla de emociones, alivio, esperanza, pero también una cautela nacida de años de malentendidos. Aprecio eso, papá, dije. Pero quiero que entiendan que esto no se va a resolver de la noche a la mañana. Hemos acumulado años de problemas de comunicación y expectativas no cumplidas. Va a llevar tiempo y esfuerzo de todos nosotros para reconstruir nuestra relación. Carlos se levantó y se acercó a mí. Estoy dispuesto a hacer ese esfuerzo, hermanito, dijo, extendiendo su mano. ¿Qué dices? ¿Podemos empezar de nuevo? Miré su mano extendida por un momento, pensando en todo lo que habíamos pasado. Luego, en un impulso, en lugar de tomar su mano, me levanté y lo abracé. Sí, podemos empezar de nuevo, dije. Sentí a Carlos tensarse por un momento, sorprendido, antes de relajarse y devolverme el abrazo. Pronto, sentí más brazos uniéndose al abrazo, mis padres, Laura. Incluso el pequeño Alejandro se acercó y se aferró a mi pierna, riendo. Cuando finalmente nos separamos, todos teníamos los ojos húmedos. Hubo un momento de silencio cómodo, como si todos estuviéramos procesando lo que acababa de ocurrir. Bueno, dijo Laura finalmente, con una sonrisa temblorosa. Creo que esto merece una celebración. ¿Qué les parece si preparo una comida especial? Todos estuvimos de acuerdo, y pronto la casa se llenó de actividad. Mientras ayudaba a Laura en la cocina, Carlos jugaba con Alejandro, y mis padres ponían la mesa, sentí que algo había cambiado. No todo estaba resuelto, por supuesto. Años de malentendidos y expectativas no cumplidas no desaparecen con una sola conversación. Pero habíamos dado un paso importante en la dirección correcta. Mientras cortaba verduras para la ensalada, mi mente volvió a Isabel. Me pregunté qué pensaría ella de todo esto. ¿Estaría orgullosa de mí por haber tenido el coraje de enfrentar a mi familia? ¿Se alegraría de que, a diferencia de ella, yo tuviera la oportunidad de reconciliarme? Decidí que, antes de irnos, visitaría una vez más la biblioteca del pueblo. Quería dejar una nota, junto a los documentos de Isabel, agradeciendo su guía indirecta y prometiendo vivir la vida que ella no pudo, una vida de autenticidad, pero también de conexión con la familia. Mientras la casa se llenaba del aroma de la comida y el sonido de las risas, sentí una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Sabía que el camino por delante no sería fácil, que habría más conversaciones difíciles y momentos de tensión. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentí esperanza. Miré a mi alrededor, a mi familia reunida, y sonreí. Este era mi lugar, después de todo. No perfecto, a veces complicado, pero mío. Y estaba listo para luchar por ello, para crecer con ellos, para construir algo mejor juntos. Cuando nos sentamos a comer, levanté mi vaso en un brindis improvisado. Por la familia, dije, en todas sus formas imperfectas y hermosas. Todos levantaron sus vasos, repitiendo mis palabras. Y mientras bebíamos, sentí como si una presencia cálida nos rodeara, como si Isabel estuviera allí, sonriendo, finalmente en paz. Los días siguientes a nuestra confrontación fueron un torbellino de emociones y ajustes.
Decidí quedarme con mi familia el resto de las vacaciones, una decisión que sorprendió a todos, incluyéndome a mí mismo. Pero sentía que era necesario, que este tiempo juntos era crucial para comenzar a sanar las heridas del pasado y construir un futuro mejor. La mañana después de nuestra conversación, me desperté temprano y salí al porche de la casa rural. El aire fresco de la montaña llenó mis pulmones, y por un momento me quedé allí, simplemente respirando y apreciando la belleza del amanecer en la sierra de Guadarrama. Carlos se unió a mí poco después, 2 tazas de café humeante en sus manos. Me ofreció una en silencio y nos quedamos allí, lado a lado, mirando cómo el sol se elevaba sobre las montañas. «Sabes», dijo finalmente, rompiendo el silencio, «nunca me di cuenta de cuánto te había lastimado con mi actitud. Supongo que estaba tan enfocado en lo que yo creía que era el camino correcto, que olvidé que hay muchas formas de tener éxito en la vida». Tomé un sorbo de mi café antes de responder. «Y yo nunca me di cuenta de cuánto presión sentías por ser el hermano mayor, el ejemplo a seguir. Supongo que ambos teníamos nuestras propias luchas». Carlos asintió, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. «¿Recuerdas cuando éramos niños y soñábamos con tener una casa en el árbol? Pasamos todo un verano planeándola, pero nunca la construimos». Reí ante el recuerdo. «Sí, porque no podíamos ponernos de acuerdo en el diseño. Tú querías una fortaleza y yo quería un estudio de arte. Tal vez ese fue nuestro primer error», dijo Carlos, su voz volviéndose seria. «En lugar de encontrar una forma de combinar nuestras ideas, cada uno se aferró a la suya. Y de alguna manera, seguimos haciendo lo mismo en la edad adulta». Sus palabras me hicieron reflexionar. Tenía razón. Durante años, habíamos estado tan enfocados en nuestras diferencias que habíamos olvidado buscar un terreno común. «Nunca es tarde para construir esa casa en el árbol», dije, medio en broma, medio en serio. Carlos rió. «Tal vez no literalmente, pero sí metafóricamente. Podríamos intentar combinar nuestros mundos de alguna manera». ¿Has pensado alguna vez en hacer ilustraciones para libros de negocios? Podría ser un nicho interesante. La idea me sorprendió. Nunca había considerado aplicar mi arte de esa manera. Eso podría ser interesante», admití. «Tendría que investigar un poco, pero definitivamente vale la pena explorarlo». Así comenzó una nueva dinámica entre Carlos y yo. En los días siguientes, pasamos horas discutiendo ideas, compartiendo nuestras experiencias en nuestros respectivos campos. Descubrí que el mundo de los negocios podía ser tan creativo y desafiante como el del arte, y Carlos comenzó a apreciar la disciplina y la visión necesarias para tener éxito como artista independiente. Mientras tanto, mis padres hacían su propio esfuerzo por entender y apoyar mi carrera. Una tarde, encontré a mi padre hojeando uno de mis cuadernos de bocetos que había traído conmigo. «Esto es impresionante, Miguel», dijo, su voz llena de asombro. «Nunca me había tomado el tiempo de realmente mirar tu trabajo. Es hermoso». Sentí una oleada de emoción ante sus palabras. «Gracias, papá. Significa mucho escucharte decir eso». Él cerró el cuaderno y me miró, sus ojos brillantes. «Me gustaría saber más sobre tu proceso creativo, si estás dispuesto a compartirlo conmigo». Pasamos la siguiente hora sentados en el porche, yo explicando mis técnicas, mis inspiraciones, mis luchas y triunfos como artista. Mi padre escuchaba atentamente, haciendo preguntas perspicaces que me sorprendieron. Nunca había visto este lado de él, tan abierto y curioso. «Sabes», dijo al final de nuestra conversación, «siempre me preocupé por tu futuro porque temía que la vida de artista fuera demasiado difícil. Pero ahora veo que tienes la pasión y la determinación para triunfar. Estoy orgulloso de ti, hijo». Sus palabras fueron como un bálsamo para mi alma. Años de buscar su aprobación, y finalmente la tenía. No porque hubiera cambiado quién era, sino porque él había cambiado su perspectiva. Mi madre, por su parte, se enfocó en asegurarse de que me sintiera incluido en todas las actividades familiares. Se aseguró de que tuviera mi propio espacio en la casa, y comenzó a pedir mi opinión en decisiones familiares que antes solo habrían involucrado a Carlos y su familia. Un día, mientras preparábamos la cena juntos, me sorprendió con una pregunta. «Miguel,
¿crees que podrías hacer un retrato de todos nosotros? Algo que podamos colgar en la sala de casa, para recordar estas vacaciones y el nuevo comienzo que hemos tenido. Me emocionó su petición. Por supuesto, mamá. Me encantaría. De hecho, tengo una idea. Al día siguiente, organicé a toda la familia para una sesión de fotos improvisada en el jardín de la casa rural. Pero en lugar de una pose formal, los animé a interactuar naturalmente. Capturé momentos de risa, de conversación, de juego. Carlos persiguiendo a Alejandro, Laura charlando animadamente con mamá, papá intentando, sin mucho éxito, encender la parrilla. Esas fotos se convirtieron en la base para una serie de bocetos que luego combinaría en un gran retrato familiar. No sería un retrato tradicional, sino una representación vibrante y dinámica de nuestra familia, con todas sus complejidades y conexiones. A medida que las vacaciones llegaban a su fin, sentí que algo fundamental había cambiado en nuestra dinámica familiar. No éramos perfectos, por supuesto. Todavía había momentos de tensión, malentendidos ocasionales. Pero ahora había una voluntad de comunicarse, de escuchar, de entender. La noche antes de partir, tuve un sueño vívido. Estaba de vuelta en la cabaña en el bosque, pero esta vez no estaba solo. Isabel estaba allí, su figura etérea iluminada por la luz de la luna que se filtraba por la ventana. «Lo has hecho bien, Miguel», dijo, su voz suave como una brisa. «Has encontrado tu camino de vuelta a tu familia, pero sin perderte a ti mismo en el proceso». «Gracias a ti», respondí. «Tu historia me dio la perspectiva que necesitaba». Isabel sonrió, un gesto lleno de una mezcla de alegría y melancolía. «Mi historia es solo eso, una historia. Tú eres quien eligió aprender de ella, quien tuvo el coraje de enfrentar a tu familia y expresar tus sentimientos. Estoy orgullosa de ti». Sentí una oleada de emoción. «¿Qué pasará contigo ahora?», pregunté. «Es hora de que encuentre mi propia paz», respondió. «Verte reconciliarte con tu familia me ha ayudado a hacer las paces con mi propio pasado. Creo que ahora puedo descansar». Mientras hablaba, su figura comenzó a desvanecerse. «Recuerda, Miguel», dijo, su voz cada vez más distante, «la familia es lo que construimos, no solo lo que heredamos. Cuida la tuya, nútrela, pero nunca pierdas de vista quién eres». Me desperté con las primeras luces del alba, las palabras de Isabel resonando en mi mente. Sentí una mezcla de tristeza y gratitud. Tristeza porque sabía que no volvería a ver a Isabel, pero gratitud por todo lo que su historia me había enseñado. Ese día, antes de partir, convencí a mi familia de hacer una última excursión al pueblo. Los llevé a la biblioteca, donde compartí con ellos la historia de Isabel. Vi la sorpresa en sus rostros al escuchar sobre la joven que había huido de su familia hace más de un siglo, y cómo su historia había influido en mi propia jornada. «Así que ves», concluí, mirando a cada uno de ellos, «a veces necesitamos alejarnos para poder volver, para poder apreciar lo que tenemos y construir algo mejor». Mi madre tenía lágrimas en los ojos cuando me abrazó. «Gracias por compartir esto con nosotros, Miguel. Y gracias por darnos la oportunidad de ser una mejor familia». Antes de irnos, dejé una nota junto a los documentos de Isabel. Era un agradecimiento, pero también una promesa. Una promesa de vivir la vida con autenticidad, de mantener los lazos familiares sin perder mi individualidad, de ser un puente entre el pasado y el futuro. De vuelta en Madrid, las cosas no cambiaron de la noche a la mañana, por supuesto. Aún había trabajo por hacer, conversaciones difíciles que tener. Pero había una nueva base de comprensión y respeto mutuo sobre la cual construir. Carlos y yo comenzamos a colaborar en proyectos ocasionales, combinando su experiencia en negocios con mis habilidades artísticas. Mis padres se involucraron más en mi vida, mostrando un interés genuino en mi carrera y mis pasiones. El retrato familiar que creé se convirtió en el centro de nuestra sala de estar, un recordatorio constante de nuestro nuevo comienzo. Cada vez que lo miro, veo no solo a mi familia, sino también un poco de Isabel, su espíritu de independencia y su anhelo de conexión entrelazados en cada trazo. Y en las noches tranquilas, cuando el bullicio de la ciudad se calma, a veces creo sentir una brisa cálida, como un susurro de aprobación. En esos momentos, sonrío y susurro un «gracias» al aire. Por Isabel, por mi familia,
por las segundas oportunidades y los nuevos comienzos. Porque al final, eso es lo que todos somos, una mezcla de nuestro pasado y nuestro presente, siempre en el proceso de crear nuestro futuro. Y ahora, con los lazos familiares renovados y fortalecidos, me siento listo para enfrentar cualquier desafío que ese futuro pueda traer. Juntos, como una familia, imperfecta pero unida, lista para escribir el próximo capítulo de nuestra historia.